Si uno tuviera que pensar en la ideología de alguien que está al frente de un banco o de un banquero, jamás pensaría que tiene ideología de izquierda. Es que yo no soy un banquero. Bueno, porque después voy a hacer una pregunta al respecto. Bien. Ahí está. ¿Y usted se da esa particularidad de que usted tiene una tendencia o tiene una ideología de... ¿Cómo explica eso? Es muy fácil. Por ahí para mí, como fue toda la vida así, me parece fácil y para él no es tan fácil. En primer lugar, yo creo que el cooperativismo tiene valores que son compatibles con ese pensamiento. El cooperativismo nació como una respuesta confrontativa con la sociedad capitalista. Las primeras cooperativas del mundo, Rochdale y demás, tienen que ver con la organización de los trabajadores para evitar la explotación capitalista. Por lo tanto, no es una contradicción que alguien que tiene un pensamiento de izquierda sea un cooperativista. Yo diría que es absolutamente compatible. Después pasaron muchas cosas y muchas cooperativas, cuando crecieron, se fueron acercando más a conceptos y formas capitalistas, etc. Cuando yo digo no soy banquero, es porque no soy banquero. Yo empecé a trabajar y fui cajero, contador y gerente de caja de crédito. Me pusieron al frente, me propusieron y acepté ser referente o líder de este proyecto de conformar el banco cooperativo. Pero un banquero es un dueño de un banco, es un señor que tiene participaciones en la empresa, es un señor que gana mucha plata. Yo trabajo, tengo un buen sueldo que me permite vivir razonablemente bien, pero como lo digo siempre, mi declaración jurada está disponible y yo no tengo ninguna otra cosa que no figure allí. Después volveremos, seguramente vamos a hablar del tema. Pero sin embargo, cuando yo... En los medios, yo estoy buscando información sobre usted, Sí. diciendo sobre usted, decía que usted está entre los dos banqueros más importantes de la Argentina. Entonces usted se lo reconoce como un banquero. Está bien, es una chicana, esa es una chicana, claro, esa es una chicana. Creo yo, o a veces es una insuficiencia, o es un error insisto, porque dice el otro es Brito. Brito es el accionista principal de un banco. Es un señor que tiene el 60 o el 70% de las acciones de un banco. Yo soy una persona que trabajo en el Credicop y cobro un buen sueldo por trabajar en el Credicop. Y punto. Y de paso le voy a decir una cosa que digo pocas veces, pero voy a decirlo en este caso. Mi dieta de diputado la dono en el 100%, la mitad al Hospital Garrahan y la otra mitad al Hospital de Niñas. Es decir, no cobro dos veces, cobro una vez sola. Lo que hago es tener dos actividades en las que reparto mi tiempo y demás, pero me sentiría muy mal si cobrara dos veces. Y no podría tener el respaldo que tengo para hacer lo que hago si cobrara dos veces. Entonces, he hecho público en mi organización que mi dieta de diputado, yo no recibo un solo peso por eso. Bueno, es una iniciativa. Entonces, si usted le preguntan a qué se dedica, ¿usted qué dice en el banco? ¿Qué es? ¿Banquero o no? Entonces, ¿cómo se define? No, soy el presidente de una gran cooperativa. Presidente de una gran cooperativa. Sí, de una cooperativa financiera, como podría ser una cooperativa de otro rubro. Y si usted quiere, y sin pecar de falsa modestia, me siento el referente de esta organización, o el líder de esta organización, reconocido por la organización y por los que la componen. No me voy a hacer el modesto falsamente, pero el concepto de banquero pasa por otro lado, insisto, pasa por un tema patrimonial, pasa por un tema de ganancias, y eso no tiene nada que ver conmigo. Bien, por eso ahora le hago esta pregunta, que es, ¿hay una idea negativa respecto a los bancos y a la gente que trabaja en los bancos? Un poco esta charla va surgiendo, entonces yo le pregunto cómo sobrelleva usted esa visión, esa opinión que tiene la gente respecto a los bancos y a los banqueros. ¿Y qué mensaje le daría a esa gente? Primero que yo estoy de acuerdo con la gente, porque creo que
el sistema financiero juega un papel negativo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que este capitalismo financiero globalizado es algo que tiene que ser modificado. Yo soy un luchador por cambiar eso. Es decir, así que no tengo nada que ver con eso, es muy fácil el tema. Mire, cuando en el 2002, enero del 2002, se produjo la crisis del sistema financiero, el corralito, el corralón y toda la historia, usted se acordará que los bancos en general lo que hicieron fue tapiarlos para que la gente no los rompa. Nosotros discutimos bastante, pero tomamos una decisión, no solo de que no había que tapiarlo al banco, sino que teníamos que dar la cara, porque nosotros no teníamos nada que ver con lo que estaba pasando. Más aún, nosotros habíamos estado denunciando durante todos los 90 la perversidad de la convertibilidad, de a dónde llevaba ese sistema y demás, y no teníamos por qué. Acá Pintás no tuvo nada, no tuvo ningún... Sí tuvimos, poquito, pero tuvimos. ¿Cómo voy a decir que no tuvimos? Pero el grueso de la gente nos comprendió. ¿Sabe lo primero que hicimos nosotros? Una gran convocatoria, una reunión que hicimos en un hotel acá céntrico, donde juntamos 1000 personas de todo el banco, digamos, dirigentes, trabajadores y demás, donde dijimos varias cosas. Una de las cosas que dijimos que nosotros no íbamos a hacer un ajuste, ni íbamos a descargar esta cuestión contra los trabajadores, pero además que los convocábamos a los trabajadores a defender la entidad, a ayudarnos a dar la cara, a salir a explicar, etcétera, etcétera. Y lo segundo que hicimos es que el 27 de abril del 2002 convocamos en Parque Norte a una gran reunión donde hubo 7000 asistentes, que fue el lanzamiento de un proyecto que llamamos Credicop y la comunidad, donde invitamos a referentes de organizaciones, universidades, gente de la tecnológica estuvo allí, gente de la tecnológica estuvo, donde nosotros le dijimos francamente nuestra visión de la cosa y le dijimos, ayúdennos a recomponer el vínculo con la gente, porque la gente está enojada y tiene razón, y por ahí nosotros no podemos hablar hoy porque no nos escuchan, pero ustedes pueden ayudarnos en ese mensaje, en ese diálogo. Y la segunda cosa que asumimos es que yo dé la cara. Mientras todos se escondían, yo iba a los medios, a todos lados, a explicar. La síntesis de eso es que, desde el punto de vista del peso específico del Credicop, el Credicop del 2014 es 3 veces más grande que el Credicop del 2002 en cuota de mercado. Y eso tiene que ver con la actitud política que nosotros asumimos en ese momento. Centrándonos en la actividad de usted como presidente del banco, sí. Yo le preguntará, ¿cuáles son las principales actividades o tareas que desarrolla y qué habilidades tiene que tener una persona que está al frente de un banco? Yo le puedo decir lo que yo hago, no sé si son las habilidades que tiene, porque depende del tipo de banco. Yo lidero una serie de grupos y de comités que son los comités, digamos, principales, donde desde luego presido las reuniones del Consejo de Administración, que se hacen una vez por mes, presido las reuniones de mesa directiva, que se hacen una vez por semana, presido las reuniones del Comité Ejecutivo Ampliado, que se hace una vez por semana, y de un Comité Ejecutivo Reducido, que se hace una vez por semana también, en otro día, en otro momento. Y bueno, después atiendo distintas cosas puntuales que se plantean, atiendo a los funcionarios principales con sus temas y demás, pero básicamente lidero a partir de esos grupos. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen que resolver? ¿Cuál es el principal problema que usted enfrenta a la hora de administrar el banco? Tratar de que cada uno de nuestros actos no pierda identidad respecto de esos principios de los que hablé antes. Nosotros decimos con orgullo que nuestro banco tiene las tasas y comisiones más bajas de todo el sistema financiero privado, digamos, porque con la banca pública nosotros no podemos competir, porque las tarifas de la banca pública no se toman necesariamente desde una visión de rentabilidad, sino de prestación del servicio.
nosotros tenemos que lograr la rentabilidad necesaria para poder funcionar. Pero cuando nos medimos con el segmento del que formamos parte, los 10 principales bancos privados del sistema, nosotros somos el banco más barato, el que cobra las menores tasas y el que cobra las menores comisiones. Entonces, toda nuestra cuestión va orientada siempre alrededor de esas 2 o 3 cosas. Rentabilidad necesaria, menores costos para los usuarios, eficiencia en la gestión, son los ejes. Alrededor de eso discutimos cada una de las cosas que se plantea. Por ejemplo, en el mes de enero de este año vienen 2 funcionarios importantes del banco, 2 funcionarios principales, a decirme que estaba pasando una cosa evidente, que por primera vez en la década el ritmo de ajuste del tipo de cambio estaba superando la tasa de interés. Es decir, un rasgo de la política económica desarrollada durante el kirchnerismo ha sido siempre que la tasa de interés le ganó a la devaluación, digamos, al ajuste cambiario. De manera de no alentar la ida hacia el dólar, sino que a la gente le convenga hacer un plazo fijo más que comprar dólares. En función de eso, hace 4 o 5 años el Banco Central había derogado una norma que ponía un tope a la cantidad de dólares que podían atesorar las entidades. Porque a la entidad no les interesaba atesorar y por lo tanto no hacía falta una norma que le ponga límite. En ese momento se produce un cruce y el ajuste que el Banco Central viene haciendo le gana la tasa de interés. Entonces estos funcionarios vienen y me dicen, mirá, podemos comprar dólares porque no hay límite y tenemos liquidez en exceso y demás. Y yo los escucho, yo digo, no me gusta, no. Pero mirá que no hay ninguna normativa que lo impida, es absolutamente legal. Sí, pero igual no me gusta porque aunque sea legal, es especulativo y va en contra de nuestra filosofía. Y esto se tendrá que corregir pronto y cuando se corrija va a ser mal visto el que lo hizo. Así fue, 30 días después el Banco Central sacó una norma estableciendo que nadie podía tener más que un X% de su patrimonio, etcétera, etcétera. La única entidad que estaba encuadrada era la nuestra. ¿Expliqué bien? Sí. ¿Se entiende? Sin tanto a tecnicismo. No, esto no es un tecnicismo, esto es totalmente político lo que te conté. Perfecto. No tiene técnica nada. Usted contó cómo se mete en el mundo del banco, cómo nace el Banco Crédico. Y escuchándolo parecía sencillo. Ahora, hagamos un ejercicio. Suponiendo que yo tengo dinero y quiero crear un banco. Quiero hacer un banco. ¿Qué tendría que hacer? Y hoy es más difícil, ¿no? No te olvides, yo te conté que nosotros somos producto de un proceso de fusión de entidades que ya existían. Nosotros fusionamos 44 entidades y la consolidamos en una. Si vos, hoy hay una serie de normativas para hacer un banco. Tenés que tener un capital mínimo para aportar, tenés que tener gente capacitada con idoneidad probada para poder poner al frente. Hay una serie de requisitos para que te autoricen a hacer un banco. Si haces eso, puedes hacerlo. No es tan sencillo. No es tan simple. No. Volviendo al tema, usted mencionó el tema de la crisis del 2001 y todo lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo se puede superar eso que sucedió, que creo que debe estar atente en la gente? ¿Y cree que la gente restableció la confianza en los bancos? ¿Hoy? A ver, voy a empezar al revés. El problema que hay que entender es que no puede haber una economía que funcione sin entidades financieras. Entonces hay cosas que uno puede querer más o menos, pero que igual las necesita. Los bancos son una necesidad, lo que hay que lograr es bancos que funcionen dentro de determinados parámetros. Por eso yo soy autor de un proyecto de ley de servicios financieros. Después le voy a preguntar sobre eso. Bien, que intenta que la actividad financiera se desarrolle dentro de ciertas pautas. Entonces lo que hay que, no es posible suprimir a los bancos, lo que hay que ponerle reglas para que los bancos funcionen de determinada manera. Ese es el tema. Nosotros lo hacemos voluntariamente, porque somos una entidad cooperativa, pero hay que poner reglas que haga que lo tengan que hacer todos, más allá de que les guste o no les guste, partiendo de la idea de la prestación de un servicio público
o si lo queremos hacer más moderado y para tomar la terminología que el Estado o el gobierno ha usado en cosas trascendentes como los hidrocarburos y demás, de interés público. Declarar la actividad financiera como de interés público, lo cual establece un punto de partida que exige regulaciones que hagan a cumplir ese concepto de que se satisfaga las necesidades del usuario. Por eso nosotros no hablamos de ley de entidades financieras, sino de ley de usuarios de servicios financieros. Cambiamos el actor. La ley actual es una ley que habla de regular la actividad de las entidades y nuestro proyecto habla de regular los derechos de los usuarios de servicios financieros y en función de eso establece qué tienen que hacer las entidades para satisfacer esa demanda. Bien. Es un cambio cualitativo fundamental. Se para del lado del usuario, de la absolutamente, Ahora, absolutamente. Usted hace hincapié mucho en el servicio que brindan. Sí. Yo le pregunto, ¿cómo miden la calidad de ese servicio? La Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, que nuclea las cooperativas del continente, ha desarrollado algo que llama la responsabilidad social cooperativa y hace una auditoría de cumplimiento de los objetivos cooperativos, es decir, analiza la actividad de la entidad en función de los principios cooperativos y en qué medida los ha cumplido. Y entre otras cosas, determina lo que llama el beneficio invisible de la prestación del servicio cooperativo. En el caso nuestro, como consecuencia, por ejemplo, de esta política de menores costos que nosotros tenemos establecido, la auditoría establece que si nosotros hubiéramos cobrado la media, no lo más alto, la media de lo que cobran los 10 principales bancos privados del sistema, la media, hubiéramos tenido una rentabilidad de más del doble de lo que tuvimos. Es decir, en el último ejercicio hay un beneficio invisible de 560 millones de pesos que nuestros usuarios han pagado de menos por operar con el banco cooperativo que si hubieran operado con otro banco. No sé si es clara el ejemplo, pero eso está certificado, servicio por servicio, cuantificado, etcétera, etcétera. Es un libraco así. Además, desde luego, está cuantificado todo lo que hacemos en cada una de nuestras filiales con apoyo a la comunidad, en vínculos con las entidades de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad, las becas, los apoyos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de premios institucionales que a las filiales que mejor cumplen con el plan de gestión le damos una cantidad de plata que tienen que distribuir entre las entidades de bien público de la zona de influencia. Hay un montón de cosas que o sea, ¿también lo llaman responsabilidad social empresaria? No, porque nosotros somos enemigos de la responsabilidad social empresaria, nos parece un camelo. Nosotros creemos que eso es algo parecido a la limosna de la iglesia, es decir, quedo bien con Dios y ya está. No. Nosotros tratamos de que todos nuestros actos sean de responsabilidad social y no de que tengamos algunas acciones. Es decir, por un lado actuamos con la brutalidad de buscar la máxima ganancia posible y después hacemos donaciones. No, todos nuestros actos tienen que estar incluidos y encuadrados dentro de esa filosofía. Ruda, suponiendo que yo tengo una gran idea y necesito dinero, porque quiero llevar adelante un emprendimiento, ¿no? Pero no me conoce nadie. No tengo trayectoria en el mercado, por lo tanto no me prestan, o si me prestan me cobran una tasa muy alta. O sea, yo tengo restricciones para empezar un emprendimiento. La pregunta es, ¿cómo se supera o se puede superar ese problema? Y es un problema. Como todas las cosas, yo voy a contestar con la sinceridad más absoluta, no voy a hacer demagogia ninguna. Nosotros decimos siempre que no donamos plata, sino que prestamos. Y no estamos en condiciones de donar porque somos administradores de plata de terceros. Por lo tanto, tenemos que prestar en condiciones razonables
de riesgo, es decir, de chance de recuperar. Porque de lo contrario nuestra vida sería efímera, quedaríamos muy bien con un grupo, con algunos, pero si no logramos que lo que damos vuelva, se termina rápido el asunto. Bien, entonces, siempre es un tema difícil de alguien que empieza. Nosotros hemos desarrollado algún proyecto de emprendedores, de primer iniciativa de empresaria, pyme para jóvenes, que a través de nuestra fundación, nosotros tenemos la Fundación Banco Credicop, que no es una fundación para hacer donaciones, es una fundación para estudiar proyectos, para acompañar a las pymes en su desarrollo, para acompañarlos a ferias internacionales, cosas por el estilo. Entonces, cuando aparece un innovador, tratamos de que nuestra fundación, si puede, estudie, vea en profundidad, y si realmente el proyecto cierra y es factible, vemos cómo hacemos para darle algún apoyo. Pero es uno de los temas difíciles. Hay una restricción muy grande para acceder al crédito. La realidad es que todavía hay una restricción muy grande para acceder al crédito, y los requisitos que se piden son muy grandes. Sí. No, partido de la base de lo que yo digo. El único requisito que nosotros aspiramos, hay dos requisitos. Uno, que son normativos. Hay cosas que nosotros tenemos que pedir porque las normas nos exigen que pidamos. Si vos no estás inscrito, si no tenés tus papeles en regla, si no tenés tu inscripción ante la FIP, si no tenés todo lo que tenés que tener, no podés operar con un banco. Es así. Eso no depende de nosotros, es la normativa, y ahí está la restricción. Desde el punto de vista del riesgo, la evaluación del riesgo tiene que ver con, insisto, con que nosotros, para que prestemos sin garantía, tenemos que tener una visión muy clara de que se trata de un proyecto efectivamente factible, porque si no estaríamos haciendo una donación. Y nosotros no estamos... Hay entidades que tienen lo que se llama fondos a pérdida, es decir, tienen un fondo para dar préstamos donde no están supeditados a poder recuperarlo. Si lo recuperan mejor, pero si no, no importa, porque está asumido a priori como una pérdida. Nosotros no tenemos eso porque no nos da el cuero para poder hacer una cosa por el estilo. A ver, ¿qué opina de los microcréditos de Yunus y si podría funcionar en Argentina eso? De la mano de lo que estamos hablando, ¿no? La verdad que nosotros no somos demasiado simpatizantes de eso. ¿Por qué razón? Porque nos parece que es también un engaño del sistema que no encara la cosa de fondo, es decir, darle a alguien 500 pesos para que fabrique escoba o cosas por el estilo, me parece que no resuelve el problema. En general, y ojo que yo sé que es peligroso decir lo que digo, porque eso se ve siempre con simpatía, para nosotros eso puede funcionar si uno logra formar verdaderos grupos de afinidad muy fuertes, de responsabilidad compartida, donde el grupo de alguna manera sea garante entre sí del comportamiento de cada uno de los componentes, porque de otra manera se hace muy complicado. Vamos a un breve ejercicio. Suponiendo que invertimos los roles, yo paso a ser presidente del Banco Credicop y usted pasa a desempeñar mi rol de profesor de economía. ¿Qué me diría a mí que tendría qué me recomendaría para llevar adelante bien mi tarea como presidente? Y usted, ¿qué enseñaría como en economía a los estudiantes? Yo creo que el cooperativismo es una de las grandes esperanzas que tiene la humanidad, todavía no suficientemente valorada y comprendida. El mundo vivió una confrontación de dos sistemas, el capitalista y el socialista, que llevó al sistema capitalista durante esa confrontación a desarrollar una serie de políticas sociales que no estaban en su
por ideología en su objetivo, pero que eran concesiones necesarias para poder llevar adelante esa competencia. Entonces, cuando usted mira a los países europeos, por ejemplo, encuentra legislaciones avanzadísimas en materia social, de protección del trabajo, de derechos de todo tipo, etc. Y ve también que hasta la caída de la Unión Soviética, en los países centrales, la productividad se repartía más o menos en partes proporcionales razonables entre el capital y el trabajo. Hay gráficos clarísimos al respecto, que usted como profesor de economía debería conocer, que muestra, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, para tomar países centrales grandes, desarrollados, a partir del 80 y pico, la curva de la productividad y la curva de la participación del salario se abren de una manera notable a favor del capital. Simultáneamente comienza la destrucción del llamado estado de bienestar. Se empieza a derogar toda la legislación que se hizo, empiezan a desaparecer las protecciones que tenían los trabajadores, los jubilados, etc. Y vienen los planes de ajuste, y viene todo esto que hoy estamos viendo, que vive, por ejemplo, la periferia europea, con ajustes brutales, con niveles de desocupación enormes, con pobreza creciente, con recorte de derechos, con recorte de las jubilaciones, de las pensiones, del trabajo de los empleos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vivió la Argentina en los 90 y que nos llevó a ese país inviable que era la Argentina del 2002. Cuando se produce aquel hecho de la caída de la Unión Soviética, aparece Fukuyama y dice: es el fin de la historia, se acabó la pelea, acá está el ganador, se acabaron las ideologías, esta es la ideología. Duró un ratito. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede resolver los problemas que tiene la humanidad, porque la humanidad ha entrado en una contradicción brutal de que tiene, producto de la revolución científico-técnica, un avance y un desarrollo fenomenal de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, y cada vez es más injusta y cada vez fabrica más pobres. Entonces usted tiene hoy un mundo donde tiene de un lado 85 personas que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas si empieza del lado de los pobres. Creo que el cooperativismo es una de las grandes herramientas que la humanidad tiene por delante para tratar de revertir esa situación y aprovechar todo lo que se ha avanzado en materia de revolución científico-técnica, de productividad, de desarrollo de las fuerzas productivas, para construir un mundo más justo, más igual, más solidario, etc. Son los valores de la cooperación, los valores que necesita la humanidad para poder construir esa sociedad más justa. Eso es lo que yo enseñaría si fuera profesor de economía.